Mi nombre es Mariana Varela y ahora vamos a hacer un segundo video relacionado con Albert Bandura y los 8 mecanismos del desentendimiento moral. Bueno, primero que nada quisiera darles como un contexto de quién es Albert Bandura y qué fue lo que hizo. Bueno, Albert Bandura es un psicólogo y pedagogo canadiense reconocido por su teoría del aprendizaje social cognitiva. Se graduó en 1949 de la Universidad de Columbia Británica y después de eso estudió psicología clínica en la Universidad de Iowa y pues ahí no separaron sus estudios, sino que siguió con su formación en Wichita y Stanford. Bueno, Bandura ha sido destacado o mayormente conocido como un teórico y experimentador de la teoría del aprendizaje social. Ha determinado 8 mecanismos o resortes en los cuales las personas actúan de acuerdo de una agencia moral activa que influyen para que la indignación moral deje de ser solo eso, indignación. Estos 8 mecanismos son una explicación sobre cómo evitamos asumir las consecuencias de nuestros actos inmorales. Bueno, el primer acto inmoral que él identificó, pues se llama justificación moral. Esta justificación moral se refiere a la manera de actuar de las personas en situaciones de injusticia donde se debe de buscar el mayor bien para la mayoría. Bueno, el segundo se llama etiquetado eufemístico de las acciones. Bueno, este etiquetado eufemístico se refiere a querer hacer menos una acción grave e injusta, como por ejemplo, no es tan grave como pensaba, no es para tanto. Por ejemplo, también el caso de los campos de concentración, que a lo mejor los que hicieron esos actos no pensaban, no creían que fuera como tan grave como de verdad lo era. Bueno, el tercer punto es comparativa. Este punto de comparativa consiste en contrarrestar el hecho que nos indigna con otro aún más grave. Compararnos con alguien más que hizo otro acto peor que el de nosotros. Por ejemplo, sacar el tema de lo que hizo Hitler o Mussolini, mientras que, por ejemplo, alguna persona llegó a matar a alguien inocente y lo intenta disminuir con lo que hizo Hitler, que mató a masas de personas. Bueno, el punto 4 es la disolución de la responsabilidad. Este punto es la manera en la cual las personas buscan la manera de diluir la responsabilidad. Este tipo de responsabilidad se quiere como disminuir compartiéndola con el grupo restante, por ejemplo, de que, ay, yo hice esto, pero él también hizo esto y el otro hizo esto y el otro hizo esto, como para evitar aceptar lo que hiciste. El quinto es minimización de consecuencias. Esta minimización de consecuencias es un mecanismo defensivo centrado en considerar que las consecuencias de las acciones amorales son de menor gravedad de lo que realmente son. También supone distorsionar o considerar falsos o exagerados a los efectos de la conducta llevada a cabo. No era para tanto como el primer pretexto que dicen. Bueno, el punto 6 es la distorsión de las consecuencias. Esto se refiere a que es un mecanismo defensivo que supone realizar comparaciones entre la propia conducta y otra considerada mucho peor, de tal manera que por comparación la primera no parece tan grave. La típica expresión que podemos escuchar es, pero yo no he matado a nadie. Sería un ejemplo sencillo de dicha comparación. También es habitual el uso o hacer uso de una excusa para realizar un acto inmoral, el hecho de que otros también lo hayan hecho. Ay, si él se mete a la fila, yo también me puedo meter porque él lo hizo primero y pues está bien. Y pues eso no, obviamente no está bien. Bueno, el punto séptimo es la deshumanización. Esto se refiere a que es un mecanismo defensivo empleado generalmente ante la culpabilidad, ante las consecuencias de las propias acciones para otras personas. Bueno, este punto de deshumanización se basa en restarles humanidad a los afectados, reduciendo la consideración hacia ellos como seres, quitándole importancia a su vida. Bueno, el punto 8 y el último es la atribución de la culpabilidad. Este se refiere, o hace referencia en hacer a la víctima principal responsable de que el sujeto haya actuado de esa manera, de esa forma amoral. Por ejemplo, la típica expresión que podemos escuchar es, él se lo estaba buscando, o él se lo va buscando poco a poco, o se lo ganó a pulso. Es una frase típica que resume este mecanismo totalmente. Ellos piensan justificarse de esta manera, haciendo como de menor gravedad lo que hicieron, de que echándole la culpa a la víctima inocente.
Bueno, la propia conducta es vista como una reacción normal, derivada o atenuada por una situación y la consideración de que el otro merecía dicho trato. Bueno, estos son los 8 puntos que identificó Albert Bandura y pues a continuación seguiremos con la entrevista que le hicimos a nuestro director de carrera, Edgar Guzmán Moreno, y pues él nos va a comentar qué piensa sobre estos mecanismos y pues su opinión principalmente. Muchas gracias. Buenas tardes, Edgar, nuevamente estamos aquí contigo y queremos hacerte unas últimas preguntas. Estas ya son más referente como al desentendimiento moral. Perfecto. La primera pregunta es, ¿cuáles crees que sean las principales detonantes del desentendimiento moral en una organización o en una institución? ¿Y podrías mencionar algún ejemplo que hayas vivido o te hayan contado? Ok, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Ese tema del desentendimiento moral es algo que a lo mejor yo no había entendido muy bien en cuanto al concepto. Estuve leyendo y platicando con ustedes previamente para entenderlo un poco más. Sé que hay un experto en el tema que se llama el señor Albert Bandura, y en base a lo que hemos estado revisando, algunos de los detonantes dependiendo de sus teorías, pero van enfocados al tema de conducta, de la acción, de los resultados o de la cuestión de la recepción. ¿Sí? Es cómo modificas tu conducta en base a alguna situación o distorsionas el resultado en base a lo que te conviene o la gravedad de los hechos. De lo más reciente que he leído, y es lo que ustedes publicaron también recientemente en redes sociales, que me pareció bastante fuerte, el tema de un especialista médico en la India, si no mal recuerdo, que por el hecho de utilizar material de reciclaje de jeringas, o sea, para ahorrarse una cantidad en eso, utilizó jeringas que ya eran de pacientes previos, y lamentablemente eso perjudicó en que a 900 niños se contagiaran con el VIH, con el SIDA, que se me hace totalmente lamentable, fuera de ética y de todo contexto, y creo que es un aspecto del tema de desentendimiento moral muy claro. Ok, ¿crees que los colaboradores de la empresa conozcan los principales detonadores del desentendimiento moral? No, yo creo que no, porque ni siquiera para mí era muy claro el tema del concepto. Entonces, viendo la relevancia del tema, creo que es importante a lo mejor hacernos ver, como hay muchas campañas muy buenas en el tema de ética y de otros elementos, sustentabilidad, cuestión ética, de equidad, tal vez también empezar desde entender qué es desentendimiento moral, con ejemplos, y en base a eso ya hacer alguna campaña. Entonces, creo que ahí sí nos falta mucho. ¿Crees que los mecanismos estudiados por Bandura interfieren con la consecución de los bienes internos de una organización? No, o sea, me parece que lo que comenta el señor Bandura, que acabamos justamente de leer, va muy ligado a una organización. Nomás el chiste es entender muy bien qué es el desentendimiento moral y a poderlo empatar, ¿no? Saber que si tú una acción que tú generas quieres distorsionar el resultado en base porque es que no he tenido tiempo, te estás justificando, saber que eso pues tiene una consecuencia. Y por último, ¿qué estrategias propones para combatir el desentendimiento moral? Pues de entrada, el primero es el conocer qué es eso. Es una campaña sobre qué es desentendimiento moral, con ejemplos muy claros, y tal vez por cada semana o cada 15 días sabes que el desentendimiento moral se refiere a esto, y a poner algún pequeño video o algún... Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Pérez Cruz y mi conclusión sobre el tema del desentendimiento moral fue de que después de haber entrevistado pues a la persona, comprendimos que este concepto no está de todo bien, como que muy bien entendido. De hecho, pues ni siquiera como que sabían que pues de que existía esa palabra, o sea, no está muy claro el concepto. Y pues nosotros creemos que este tema es muy importante, ya que demuestra y justifica el por qué actuamos de cierta forma. Por ejemplo, siempre tratamos de justificar nuestros actos, y a veces esos actos repercuten en acciones o en otras personas que pues realmente pues no tienen la culpa. O sea, nosotros a veces decimos, no, pues o sea, son nuestras creencias, los estoy haciendo con base a la forma en que me educaron, pero pues muchas veces alguien más lo puede ver o tomar pues sí, tomarlo de otra forma distinta. Muchas veces también lo que es el desentendimiento moral se basa en cómo nosotros
o sea, de cómo es la gravedad de nuestros actos y de cómo nosotros llevamos a cabo ciertas acciones, como por ejemplo, a veces este tipo de actos repercuten en, por ejemplo, en nuestro trabajo o en otras personas, como en el video, en la entrevista, nuestro profesor tomó el ejemplo del caso de los niños con VIH que fueron contagiados debido a que pues el médico por querer pues por no querer gastar mucho, por querer ahorrar dinero, se puso a reciclar las jeringas. Entonces, pues, ¿qué fue lo que ocasionó? Que infectó a varios niños. Entonces, pues muchas veces, o sea, no pensamos en la gravedad de lo que estamos haciendo. Esa persona no pensó que fuera a pasar eso, que nunca creyó que fuera a contagiar a cientos de niños. Entonces, por eso que nosotros creemos que es importante que entendamos bien lo que es este concepto, que entendamos bien la importancia de nuestros actos, que cada acto pues que cada acción que nosotros tomamos lleva pues una reacción y que muchas veces esa reacción puede llegar a perjudicar a varias personas. Entonces, esa fue mi conclusión acerca de este tema y de esta segunda entrevista. Gracias. Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a comentar mis conclusiones acerca de lo que pienso del desentendimiento moral y de lo que investigó Albert Bandura a lo largo de sus años. Bueno, principalmente quisiera comentar que yo no tenía idea de que todo esto existiera. Y pues ya indagando más en internet, ya pude descubrir lo que realmente significa porque yo no tenía ni idea del concepto de desentendimiento moral, ni siquiera me imaginaba que existiera algo así parecido, ¿no? O sea, que alguien se dedicara a investigar y a indagar sobre este tema y pues darle como una razón de la justificación de las personas porque actúan de esa manera. Yo creo que es un tema muy importante porque sí, ahorita, hoy en día, sí nos justificamos por realmente todo. Y yo creo que el desentendimiento moral no existe desde ahorita, siglo XXI, sino desde hace siglos existe este tipo de cosas, este tipo de acciones en los cuales las personas intentan como disminuir su culpa, culpando a alguien más o diciendo de que la persona se ganó a pulso esas acciones tan feas que les hicieron. Y pues puedo poner un claro ejemplo de, por ejemplo, los campos de concentración. A lo mejor las personas estaban como obligadas para trabajar por Hitler, pero otras no. Otras eran como, ay, sí, yo voy a seguirlo y yo hago todo lo que él diga. A lo mejor nunca se percataron de que iban a llegar como esa magnitud de matar a cientos de personas. Pero pues sí, también como que siento que ya después se intentaban justificar de que no, pues es que eran judíos, eran esto y lo otro y pues teníamos que matarlos porque pues no podían estar aquí, ¿no? Pero yo creo que de esa manera tan inhumana no se puede tratar a una persona y pues no te puedes justificar diciendo que se lo ganó por su tipo de religión o por sus preferencias sexuales, por su raza, por todo. Yo creo que justificarte pues está muy mal porque si vas a hacer algo pues debes de ser consciente de por qué lo vas a hacer y cuáles son las consecuencias que trae consigo esa acción que vas a hacer. Que obviamente las personas no somos tontas y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y pues tampoco debemos de atacar como a las personas nada más porque sí, tampoco tenemos que deshumanizar a las personas nada más porque se nos pega la gana, porque nosotros pues no somos nadie como para maltratar a una persona, para quitarle valor o para hacerle cualquier cosa que la haga menos. Eso no podemos hacerlo. No tenemos la autoridad como para maltratar a las personas de esa manera y hacer actos malos que sabemos que pues no son correctos y que vamos a sentir culpa después de cometer esos errores. Entonces pues siento que es una manera muy injusta el justificarte por cosas de las cuales tú estabas consciente que ibas a hacer y las cuales que sabías que pues estaban mal y que iban a traer consigo muchas consecuencias. Entonces tampoco puedes compartirle la culpa a las demás personas, por ejemplo, de que, ay, es que porque todos pitan yo también voy a pitar, o ay, es que porque todos se le meten al camión o nadie deja pasar yo también lo voy a hacer. Pues no, o sea, tampoco tenemos que ser borreguitos de nadie y tampoco tenemos que actuar como toda la demás sociedad actúa. Tenemos que ser únicos y tenemos que saber ser más inteligentes para actuar de la mejor manera posible,
para estar tranquilos con nosotros mismos, para actuar bien, para ser buenas personas y para compartirle esos buenos conocimientos o esas buenas ideas a las demás personas y así ser una mejor sociedad. Así que yo creo que este tema es sumamente importante y nuestro director de carrera nos comentó que él tampoco tenía ni idea de lo que era y que tampoco hay como una difusión en el Tecnológico de Monterrey. Yo creo que tampoco la mayoría de las personas en el Tecnológico de Monterrey, así como docentes, alumnos, etcétera, no tienen ni idea de que existe esto. Y pues yo creo que les falta muchísima difusión a todas las personas que están ahí. Y también no nada más en el Tecnológico de Monterrey, sino en todas las instituciones, en las escuelas, en los hogares. Yo creo que también desde pequeños arraigamos unos ciertos valores o unas maneras de actuar. Que pues si un niño crece haciendo todo mal, o sea, actuando de manera incorrecta porque siempre lo ha visto en sus papás o siempre le han inculcado ese tipo de actos morales o éticos, pues obviamente el niño va a crecer así y él va a pensar siempre que eso es lo que está bien y pues claramente pues no es lo que está bien, ¿no? No es la mejor manera de actuar. Entonces, también nosotros somos totalmente capaces de maniobrar psicológicamente, de hacer que las personas nos crean o también que entiendan por qué nosotros actuamos de esa manera. Y pues siento que es muy importante en las instituciones y más como lo es en una universidad donde tienes tantas personas y tanta información que les puedes transmitir a ellos. Yo creo que es muy valioso este tipo de información y pues digo qué bueno que en este tipo de materias nos damos cuenta o conocemos este tipo de temas que son importantes y que nosotros mismos podemos compartir con los demás, pues para también lograr ser una mejor sociedad, porque pues creo que hoy en día, como está la situación en México, lo mejor que podemos hacer es informarnos y compartir la información para no dejarnos de nadie y pues para cada vez ser mejor sociedad y salir adelante todos juntos. Y pues muchas gracias, estas fueron mis conclusiones y pues espero sea de su agrado este video y pues muchas gracias. De parte de mí y de todo mi equipo, muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Emiliano Esquivel de la carrera de Finanzas del Campus León y estas son mis conclusiones acerca del desentendimiento moral. Lo que yo entendí fue principalmente cuando se finge que no se conoce algo o no se quiere tomar parte de él, ya sea porque se tiene la información y no quieres formar parte de ese acto que está sucediendo en la sociedad o simplemente desconoces, pero ninguna de las dos es justificación para no tomar acción. Si es un acto no ético y no tienes la información, el nivel más puro de ética te dice que tienes que investigar acerca del tema y estar en conocimiento porque eres parte de la sociedad y tienes que ayudarla. El desentendimiento moral es una de las cosas que más afecta en nuestro país. Un claro ejemplo es cuando vemos a una persona en la calle, preferimos ignorarlo sin saber la situación por la que lo llevó ahí, quizás es en su mayoría por cuestiones económicas, pero preferimos ignorarlo. Entonces ese es un perfecto ejemplo de lo que no se debe de hacer. Albert Bandura nos habla acerca de que los estándares morales en general a la sociedad nos da orgullo cuando hacemos algo bueno. Entonces, por ende buscamos hacer este tipo de acciones y evitamos violar los estándares éticos. Albert Bandura tiene un concepto que me gustó mucho. Dice que a veces nos dejamos influenciar por cuestiones políticas, religiosas o económicas que nos llevan a un camino de acciones indebidas. Dice que si se puede convencer a la gente de hacer cosas absurdas, las puedes convencer después de hacer atrocidades. Un ejemplo es justificar tus actos no éticos por cuestiones políticas, económicas o religiosas, que en muchos de los casos a veces, perfecto ejemplo es de la religión, genocidios o cosas que han pasado en el mundo que los justifican con cuestiones religiosas. No por eso deja de ser un acto. Otra parte fundamental del desentendimiento moral es cuando una institución no se quiere hacer cargo simplemente por no querer manchar su imagen, ya sea una institución gubernamental o una institución privada. Muchas veces no quieren hacer caso de las cuestiones que están pasando en la sociedad o no quieren influir por miedo de que si sale mal su acto se vean afectadas por esto y mancha su imagen. Esto es un claro ejemplo del desentendimiento moral y poco a poco se busca que la sociedad junto con las empresas y el gobierno se involucren, a pesar de que esto puede involucrar riesgos para la empresa, pero si al final se busca hacer una sociedad ética, las empresas, que son gran parte de la sociedad junto con el gobierno, deberían influenciar a la sociedad a tomar este. Hola, mi
nombre es Andrea Uribe, soy estudiante de Negocios Internacionales de 9º semestre y hoy voy a dar mi conclusión sobre el tema del desentendimiento moral y de Albert Bandura. Bueno, al principio la verdad es que yo no tenía la menor idea de qué eran los 8 principios, ni siquiera conocía a Albert Bandura, pero al estar leyendo varias cosas de su trabajo me di cuenta que sí, tiene mucha razón y podríamos ver que eran 8 tipos. Y el primero vendría siendo las justificaciones morales. Creo que esto se puede ver tanto en una sociedad como en una organización. Y a lo que nos decía de las justificaciones morales, nos ponía de ejemplo, es que poníamos como dice, una justificación para poder hacer el fin y que tú no te sintieras tan culpable de haber hecho tal cosa. El segundo era el de las comparaciones ventajosas. El si él lo está haciendo, porque yo no lo estoy haciendo. Y creo que hoy en día la sociedad mexicana y sobre todo los empresarios tienen mucha esa filosofía de una comparación con otros. Pues si esta empresa lo está haciendo, ¿por qué yo no? Lo podemos ver en el caso de la compra de facturas. ¿Por qué si esta empresa se está ahorrando un dinero en comprar facturas y en pagar el IVA correspondiente, por qué yo no lo hago? Llega un momento en que este tipo de acciones llega a verse como bien vistas, lo cual creo que es muy peligroso para una sociedad porque puede llegar a una desestabilización del modelo social que tenemos como bien establecido y que se supone que debería estar basado en el bien común, a tener una civilización, una sociedad en donde solo sea corrupción y pues que estas prácticas desleales, por ejemplo, al comercio internacional, sean vistas como algo normal, algo que pasa todo el día, lo cual creo que no debería de estar sucediendo. Hay un ejemplo que yo puse de algo que pasó aquí en México, de una empresa minera que tiró muchos, creo que eran como 22,000 pies cúbicos de ácido a un río, al río Banuchi y al río Sonora, dejando a muchas personas afectadas sin el acceso a agua, que se supone que es un derecho básico del ser humano. Y lo que estamos viendo es que había momentos en que se desplazaba la responsabilidad de quién había sido el que había dado la orden directa. Y pues creo que eso no nos queda claro que tú, o sea, por ejemplo, la persona que llegó a tirar el aceite también fue parte del hecho, también fue cómplice de haber dejado a cientos de personas sin el acceso al agua, tanto como dio la orden como el que la hizo. Y también podemos ver en este caso una difusión de la responsabilidad, ya que no se llega a castigar a una persona en específico, sino que en este caso se llegó a castigar a toda la empresa, lo cual pues es como una división del trabajo. Es un acto cometido, podría decirse, en masa, porque creo que varios directivos ya sabían de la decisión. Entonces, pues creo que estas acciones, como vimos, no solo afectan a la empresa, sino a la sociedad a la que rodea a esta misma. Y este ejemplo lo podemos también conectar con los stakeholders, que obviamente esta empresa Grupo México se vio afectada tanto por la acción, pero sobre todo tanto moralmente como económicamente, porque pues aparte de esto tuvieron que hacer un fideicomiso para ayudar a las víctimas de este desastre. Entonces, claro que stakeholders tanto de primer nivel como de segundo nivel se vieron afectados, y este es un gran caso de cómo, si no tenemos bien establecidos nuestros bienes internos y externos, que yo lo puedo comparar en una empresa como la misión, visión y valores. Si no los tenemos bien establecidos, podemos perder como pie
o los pies de donde estamos parados y llegar a empezar a hacer cosas que no van con la filosofía de nuestra empresa o de la organización. Yo creo que la misión y valor, traducido como yo lo entendí a bienes internos y bienes externos, debe de estar bien tatuado en todas las personas que sean parte de esta organización, ya que si una persona empieza a hacer como algo diferente a lo que se tiene planteado ya, empieza a poner no solo a la empresa, sino su trabajo también en riesgo, a la empresa, pero como vimos, a la sociedad. Entonces es algo muy importante que las personas de verdad tengan claro antes de por ejemplo, meterse a esa empresa, de si mis valores son los mismos o empatan con los valores de la empresa, porque si no, la empresa también llega a estancarse y pues no es algo bueno para los dos. Creo que hoy en día tenemos una sociedad en que ha perdido sus bienes internos y solo piensa en los bienes externos, que viene siendo el dinero y como poder y prestigio. Y creo que muchos empresarios no tienen como bien claros sus bienes internos. Entonces creo que es bueno que se hayan empezado a hacer todo este tipo de programas y aparte que haya una rendición de cuentas y sobre todo que haya no un castigo, sino que se lleve como un seguimiento del caso para que no quede impune, porque pues creo que en estos tiempos México es uno de los países más impunes que existe. Entonces, si sigue esta impunidad, pues no solo no acabaremos con la corrupción, sino que este tipo de bienes internos y externos y del desentendimiento moral será algo que se ve día a día y que obviamente para que una sociedad crezca, esto debe desaparecer al 100%. Gracias.